encuestadores, sin el ánimo de criticar al INE y a los que lo hicieron en aquel entonces, pasaban por el área que daba sombra. Digamos que el condominio tenía un lado de casas de la calle que no les daba el sol, daba la sombra por el horario y la posición del sol en la mañana, y el otro obviamente que sí le daba. Entonces fue notorio que las personas responsables de censarnos en ese entonces solo pasaron por las casas que no les daba el sol en la mañana, y a mi casa sí le daba. Entonces no me contaron esa vez, o no nos contaron esa vez. Yo no me mantenía ahí, obviamente estaba trabajando, pero pues sí me contaron y me dijeron, pues estuvo al pendiente y nunca pasaron contando. De igual manera, ahora donde vivo aquí dentro de la ciudad, pasó lo mismo hace unos 3 4 años que fue el censo. De igual manera, de hecho, venía una tarde yo, anecdótico, porque venía a dar mi clase de la tarde, eh, y los vi venir del otro lado de la calle de donde yo vivo. Les hice señales y ni siquiera me saludaron, ¿verdad? No me voltearon a ver, y nunca pasaron tampoco contándonos por la casa. Entonces, imagínense ustedes, si eso es aquí en la ciudad o en la cercanía de la ciudad, vayan ustedes a pensar allá en lo más recóndito de nuestra campiña guatemalteca, nuestro área rural, si los han contado o no. Entonces, eh, queda ese margen de duda. Mucho de esto al final termina siendo eh, hecho basado en estimaciones, sino ahora véanlo a través de RENAP, las diferencias de la población que hay entre lo que RENAP tiene registrado, y ahora obviamente registra hasta los nacimientos, y tiene la posibilidad de tener un censo, perdón, una base de datos con la información de todos, versus que lo que el INE tiene, que es basado eminentemente en estimaciones en función de una tasa promedio de crecimiento que se da. Así que para hablar un poco respecto a lo que Jorge dice, la población del mundo está basada en estimaciones. Así como estimamos la población de Guatemala, que sirve para hacer la estimación de Centroamérica, de América y del mundo, así también eh, ocurre con muchas estimaciones. Lindsay, adelante, por favor. Licenciado, perdone, hablando del tema, Uh-huh. yo recuerdo que en cursos pasados, creo que fue en recursos precisamente, nos enseñaron una fórmula de cómo calcular la natalidad, los nacimientos. Uh-huh. Significaría que eso solo sería como una estimación aproximadamente, no sería como o algo así certero como pasa ahorita en estadística, ¿verdad? No sé si Sí, comprendí. efectivamente, mucho de las poblaciones terminan siendo estimaciones. Por eso es que cuando hablemos más adelante de medidas estadísticas de la muestra y medidas estadísticas de la población, vamos a ver que en la muestra sí podemos calcular la cantidad de elementos. Son limitados, son seleccionados de forma probabilística, aleatoria o al azar, mientras que los de la población suelen ser estimados. Por eso es que ustedes escuchan oír de estimación de parámetros poblacionales. Una medida estadística de una población es un parámetro. Normalmente usamos mucho el término parámetro. Mira, dame un parámetro. Eh, eh, Tal vez no lo empleamos como debiéramos, pero un parámetro es una medida estimada, no es una medida exacta. Entonces, un parámetro relativo a la población del mundo son esos 8.000 millones que Jorge dice, ¿verdad? Esa es una estimación. Ya si todos los países se pusieran a llevar cuenta y razón
exacta de cuánto hay, más de alguno hay que se anda escondiendo y no quiere que lo cuenten, ¿verdad? Entonces, por eso terminan siendo estimaciones. Eh, Suele haber un mayor grado de precisión en la muestra que en el censo, por esa misma razón, que mucho de lo que se hace a través del censo termina siendo basado en puras estimaciones. Vamos a ver lo que dice aquí Janina Silig. En este último censo en mi casa pasaron como a eso de las 7 de la mañana, a esa hora de lunes a viernes, no encuentran ni a las madres de familia. Sí, tiene razón, ¿verdad? Es complicado que las mamás andan dejando a sus hijos en el colegio o algunas otras salen a trabajar o están en las carreras de despedir a la familia, entonces es complicado. Entonces yo les comparto una experiencia que tuve en uno de estos viajes. Yo ya tengo pues más o menos unos 10 años de tener primero representación de director nacional por Guatemala y luego ya en calidad de vicepresidente de AIC me invitaron a la Conferencia Interamericana de Contabilidad en el 2017 en Lima, Perú. Y les surgió el inconveniente a ellos que el Instituto de Estadística de Perú programó justo el día que arrancaba la Conferencia Interamericana su censo de población. Entonces tuvieron que modificar ellos fecha y nos pidieron que, pues si ya teníamos boletos arreglados, tratáramos de coordinarnos con el hotel o en el lugar en el que estuviéramos, porque en la calle ese día domingo, en el 2017, más o menos a finales de octubre, solo podían andar en la calle policías, bomberos o gente que estaba considerada como de emergencia. Todos los demás tenían que quedarse guardaditos en su casa entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde, que era el periodo que ellos preveían en tratar de contar a todas las personas de Lima. Porque imagínense ustedes, yo tengo mi casa en X zona y tengo mi oficina en otro lado. Que me cuenten en la oficina y que me cuenten en la casa, pues sería un error mío decirles, miren, no me han contado, pero puede haber personas que por el puro hecho de, de, ¿qué les diré yo?, de picardía, por así decirlo, de bromas o lo que fuera, no les importa y pueden inclusive llenar hasta 2 boletas diferentes y ser contados en 2 lugares diferentes, ¿verdad? O aquellos que tienen doble vida, doble hogar, ¿verdad? Los cuentan en un lado y los cuentan en otro. Y de eso, pues hay de todo en todos los casos. Así que esa es la diferencia entre una población que es muy difícil poderla contar una a una, las limitaciones inherentes a la cantidad numerosa, compleja de contar, de muchos recursos a invertir para poderlos contar, versus el tema del muestreo que implica en algún momento determinado un procedimiento más sencillo y un procedimiento como ustedes lo pueden leer, no soy yo quien los va a terminar de convencer de la fiabilidad del muestreo, aunque mi intención es esa, convencerlos de lo importante que es el tema del muestreo, que ha sido base sólida de nuestra producción durante muchísimos años. Entonces, le hemos tomado casi que una fe ciega al muestreo, y cuando algo no sale como el muestreo se indica, es o estaban demasiado sesgados los datos o algo pudo haber ocurrido, ¿verdad? Ya hablaremos de ese tipo de cosas que de pronto a lo largo de todos estos años hemos seguido los procesos electorales anteriores
Y cuando comparamos, de hecho, si ustedes históricamente pueden tratar de compararlo para no solamente limitarnos a este periodo que fue tan atípico, pero busquen al menos unos 3 periodos históricos de elecciones, cuando eligieron a Yamatei, cuando eligieron a Jimmy Morales, cuando eligieron a quien estaba antes de Jimmy, Colón creo que fue, no, Otto Pérez. Vean ustedes la última encuesta, por ejemplo, de Prensa Libre, que es de la que más conocemos. Vean esa última encuesta y compárenla con los resultados oficiales que publica el Tribunal Supremo Electoral. Es muy poco el margen de error. De hecho, la estadística está hecha para tener estimaciones y considerar la posibilidad de que existan errores. Y ese margen de error puede ser con un nivel de confianza del 95 o del 99%. Si es del 95%, quiere decir que ustedes pueden estar 5 puntos abajo, 5 puntos arriba. La confiabilidad anda muy cerrada entre un margen de no más allá de un 10%, que de pronto puede ser mucho, pero cuando el nivel de confiabilidad es del 99%, les va a poder fallar 1% hacia abajo, 1% hacia arriba. Entonces, analizar esas cifras históricas versus lo que ocurrió con esta elección, sí nos deja ahí muchísimo en qué pensar, ¿verdad? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de analizar y de escuchar por qué falló el muestreo en este caso, ¿verdad? No sé, alguien que quiera comentar algo de esto, no precisamente las elecciones, sino que tenga que ver con sus experiencias y sus vivencias y su conocimiento respecto a la muestra, a la población, a los censos y al muestreo. Me voy a quitar el saco con el permiso de ustedes, estoy bien acalorado. Un momentito. Aquí les escucho. Solamente me paro a quitarme el saco que estoy hasta con alergia del calor que tengo. ¿Nadie quiere comentar? ¿Nada? ¿No? Bueno. Yo creo que al inicio del curso les compartí esa encuesta, ¿verdad? A algunos les sorprende. No he visto yo un análisis realmente a fondo, y si ustedes lo tienen, si lo han encontrado o si lo saben, tan sesgada estaba esa encuesta para no pegarle a cómo venían los resultados, ¿verdad? Normalmente es bien fiable el tema del muestreo. Si no, no hubiera sido un principio fundamental para nosotros los auditores, ¿verdad? Eh, aquí tenemos de alguna manera un comparativo entre qué es una población. Yanina, le explico un poco cómo se hace el muestreo, y sin tenerlo a la mano, no recuerdo si me quedé con ello a mano, y no lo busco y se los comparto. Cuando el muestreo está bien hecho, no se segmenta solamente para un grupo de edades. De hecho, la teoría probabilística es que básicamente la población se organiza de tal manera el muestreo que a nadie se le excluye de la posibilidad de ser seleccionado. De hecho, debía de ser totalmente probabilístico, aleatorio, al azar, y no dedicado o segmentado y con dedicatoria para ciertas personas. Si así lo fuera, obviamente sí hay un sesgo
latente si hay un sesgo importante. Déjenme buscar aquí algo a ver si lo encuentro. No tiene para nada ninguna implicación política ni nada por el estilo, más que la pura intención de analizar y darle fiabilidad al tema de la o no de la estadística. Y pues reconocer que en algún momento, pues sí, pues, puede estar sesgada. Entonces, como pudieron haber estado sesgados todos los periodos anteriores, y entonces suponer que en todos los periodos anteriores hubo fraude, entonces es algo que realmente nos llama la atención, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí les voy a mandar estos dos. Cuando tengan un chance, denle un vistazo. Yo, si quieren, voy a buscar nada más la ficha de cómo estratificaron la población para poderla realizar. Vamos a ver. Hay que ser analítico de lo que pasa, ¿verdad? Porque se dice que de pronto no les preguntaron a los jóvenes, pero yo entiendo que deberían de haberlos tomado en cuenta. Si no los tomaron en cuenta, puede que ahí esté el fallo, ¿verdad? Veamos, déjenme ver. Estoy abriendo aquí mi WhatsApp para poderlo abrir, que lo tenía en mi teléfono. La imagen que tienen de población y muestra es un claro ejemplo. Cómo poder contar a todo el parque vehicular en Guatemala. ¿A cuál escojo, verdad? Voy a situarme solamente en el obelisco y voy a ver pasar algunos carros y solo voy a seleccionar algunos. No es así, ¿verdad? Tengo que tener de alguna manera un procedimiento definido para poder de alguna forma establecer que los estoy tomando en cuenta todos, como cuando hacíamos aquellas prácticas en el área común, ¿verdad? Las famosas encuestas. Si ustedes van a una comunidad y por facilidad, por no caminar entre la montaña o por no caminar a todos lados, solamente toman en cuenta a las primeras casas, y nosotros consigamos, como dicen algunos colegas o profesores de las prácticas, ¿verdad? Solo consigamos unas 25 encuestas y con eso tenemos, y mejor si están allá a la mano para no caminar tanto. Ahí sí comete uno un error, ¿verdad? Porque los que están ahí muy próximos terminan teniendo intereses y situaciones comunes, formas de pensar, formas de hacer, y entonces ahí es donde el muestreo sí puede fallar, ¿verdad? Déjenme ver qué pasó con todos. Mi WhatsApp web está, vean que no se ha actualizado todavía porque yo ya les mandé eso y ni siquiera me aparece aquí el mensaje. Bueno, no conviene hablar del tema, ¿verdad? Ahí lo vamos a analizar más adelante. Don Ángel Moisés, adelante, por favor. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué tal está? Hoy sí lo he extrañado. ¿Qué se me ha hecho? Ahí, gracias, Lick. Sí, Lick, con lo referente a lo que se está comentando, sí, mire, yo solo un comentario, tampoco no voy a decir en lo de, pero cuando yo hice la práctica, viste que nos tocó un lugar, pero como la distancia era algo larga y aunque salimos de aquí temprano, pero fíjese que nosotros ahí, tal vez como dice usted, cometimos un error porque
donde nos tocaba que ir a hacer las encuestas, ya no llegamos, porque era demasiado lejos. Nos dijeron que teníamos que caminar, no sé si 4 o 5 kilómetros más adentro, ¿va? Entonces nosotros llegamos tipo 9 de la mañana, ¿verdad? Entonces dijimos, cuando vamos a llegar allá vamos a ser las 11 o las 12. Y en lo que estamos, y como es un área que no mucho conocemos, el catedrático a cargo de la práctica dijo, mejor hacemos un lugar más cerca, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde uno comete el error, ¿verdad, licenciado? Exactamente. Porque no llega a censar. Yo sí, o sea, dijeron quiénes estaban de acuerdo y quiénes no estaban de acuerdo. Yo soy de la opinión de que si a uno le toca cesar, uno tiene que hacer bien el lineamiento para que pueda salir bien el estudio. Pero sí, otros compañeros dijeron sí, de plano, por lo lejos, y como otros vivían más lejos todavía, entonces la entrada a Guatemala, dijeron, entramos tipo 11 y después quién nos va a ir a traer, o al menos yo viajaba para la Antigua, era la preocupación, ¿va? Entonces se decidió no hacerlo directamente donde nos tocaba que ir a hacerlo, ¿va? Pero o sea, solo como comentario de lo que usted está diciendo, que así hacen muchos, referente a los censos. Yo me he dado cuenta que cuando pasan en una casa, pues no pasan en la otra, ¿va? Entonces, Claro. y a veces algunos ponen sticker y uno dice, bueno, ¿y cuándo pasaron esto? Y en el mío no hay sticker, ¿va? ¿Verdad? Porque esa es la seña de que pasaron supuestamente, ¿va? O sea, esa es la Sí, pues, marca. exacto. Solamente. Gracias por el aporte. Sí, de alguna forma tratamos de facilitarnos las cosas y por practicidad la ley del mínimo esfuerzo a veces toca, ¿verdad? O por no tener que invertir más recursos o más tiempo. Andamos siempre apurados. Vean esto, dice Encuesta Libre, una herramienta con rigor técnico y credibilidad. Esto está publicado el 22 de junio a las 4:06. Dice que se caracteriza por altos estándares de calidad científica, tecnología, supervisión técnica y un protocolo de confidencialidad en todo momento, desde el levantamiento de las muestras, el procesamiento hasta la publicación de los datos. Esta es la teoría, ¿verdad? Uno supondría que si está bien hecho, vean, aquí está cómo tomaron ellos la muestra. 54% mujeres, 46% hombres. Para los que dicen que solo aquí en la ciudad, 21% en el área metropolitana, 46% en el área rural y 33% en el interior urbano. Miren los puntos en donde estuvieron. Tal vez donde faltan más puntos, diría uno, es en Petén, pero recuérdense que esas partes no están tan densamente pobladas. Vean el área de la ciudad, prácticamente tiene muchos puntos de cobertura. Y aquí dice, cuando faltan 4 días para las elecciones generales, como tradicionalmente se ha hecho en otros procesos electorales, Prensa Libre y Guatevisión, es la encuesta que siempre hacen. De hecho, si ustedes comparan la segunda encuesta de Prensa Libre y Guatevisión con los resultados oficiales, pegaron, ¿verdad? En la segunda sí le pegaron, más en esta primera no, ¿verdad? Realizada a pedido de esta casa editora por la prestigiosa firma de estudios de mercados Prodatos. Desde el inicio del proceso electoral se determinó que serían 3 mediciones, 2 en la primera vuelta, la primera publicada el 2 de mayo y la segunda hoy. La tercera se llevará a cabo para la segunda ronda electoral. El propósito de la encuesta libre es ser una guía para conocer el sentir social en una época determinada y evitar que se esté a ciegas durante los procesos electorales, a merced de información sesgada por cualquier interés político o sectario. La encuesta libre la realiza Prodatos desde las elecciones del 2011, más o menos ahí empecé yo a seguirlas, poniendo especial énfasis en 3 variables. Aquí para esto es lo que nos interesa en el curso, la muestra. Para terminar, el margen de error, dispersión, que hace que sea representativa, y estructura para representar puntos muestrales equivalentes a la población incluida en el padrón electoral, cuidando la aleatoriedad. O sea, se supone que es aleatorio, ¿verdad? Representatividad son características fundamentales en el muestreo, aleatoriedad, representatividad,
y peso en cuanto a sexo, edad, nivel socioeconómico y ubicación geográfica. Entonces sí está tomado en cuenta el factor edad. Los datos se trabajan con rigor, con alto rigor técnico y estadístico y de confidencialidad, lo cual permite que solo la empresa a cargo durante el proceso de levantamiento de la encuesta, procesamiento de datos y conclusiones conozcan los resultados. Y a partir de la entrega a este medio de comunicación, un equipo periodístico multidisciplinario se hace cargo de redactar la información para que sea comprensible por las audiencias. No se comparte información preliminar en ningún momento, salvo la relacionada con la seguridad de los encuestadores o logística. En la encuesta, vamos a ponerle aquí, en la encuesta libre intervienen más de 80 personas en todo el proceso, que dura aproximadamente 24 días. Desde la elaboración del cuestionario, dirigido por Prodatos, pero de mutuo acuerdo con Prensa Libre y Guatevisión, hasta que se publica. Durante ese tiempo están vigentes acuerdos de confidencialidad entre los participantes. El uso de la tecnología es importante en esta medición, especialmente en la asignación de puntos muestrales específicos. Es decir, es la tecnología la que asigna en qué punto específico se van a recoger las muestras. A eso se refiere a la asignación de puntos muestrales específicos. Pues se lleva a cabo con un sistema informático especializado y se utilizan otros para el procesamiento de los datos. También en el levantamiento de las encuestas se geolocalizan los puntos de ubicación para garantizar que se ha llegado exactamente al lugar escogido. Si ocurre un problema, el lugar puede ser sustituido, pero hasta un máximo del 3%, lo cual no ha ocurrido en la encuesta libre. Es imposible efectuar en una semana una encuesta cara a cara con 1.202 cuestionarios. Aquí está la muestra. Fueron 1.202 cuestionarios con los estándares estadísticos de calidad que fundamentan la encuesta libre. Entonces ustedes dirían, bueno, ¿cómo 1.202 cuestionarios le van a dar validez a toda la población, verdad? Ese es el tema de fe en esto, ¿verdad? Bueno, más bien rigor científico. ¿Cómo se hace la encuesta? La segunda encuesta mide la intención del voto de los guatemaltecos para elegir al próximo presidente de la República, además de redactar la percepción que existe sobre la transparencia del proceso electoral, las decisiones de los principales actores y el conocimiento que se tiene sobre el voto nulo. Vamos a cancelar esa llamada. Para esta medición se utilizó una boleta simulada en la que figuran los 22 presidenciables que siguen inscritos en el Tribunal Supremo Electoral, luego de que fue anulada la candidatura de Carlos Pineda, de Prosperidad Ciudadana, quien lideraba la intención de voto según la primera encuesta libre realizada entre el 14 y 23 de abril últimos y que fue publicada el 2 de mayo. En el proceso de un total de 1.202 personas marcó su preferencia hacia los candidatos. Todos encuestados son mayores de 18 años. Aseguran estar empadronados y declaran intención de asistir a las urnas del próximo domingo. Aquí está la segmentación de la muestra. El universo, guatemaltecos y hombres, mujeres de 18 años. Bueno, concluyente descriptiva, muestra transversal de aplicación individual. Muestra 1.202 entrevistados cara a cara. Margen de error, vean. Aquí está el del 95%, ¿vean? Más 2.8, es decir, 2.8 arriba, 2.8 abajo, es más o menos lo que queda arriba de 5, ¿verdad? No es 5 y 5, como yo les había dicho, aquí lo corrijo. Poblaciones visitadas, 22 departamentos, 237 puntos muestrales. Recolección de datos entre el 5 y el 14 de junio. Uno podría decir, bueno, la gente de pronto, después de que salió Carlos Pineda, decidieron votar entre el 15 a la fecha de la elección, ¿verdad? Aquí están los 27 sectores de trabajo en el área metropolitana, 210 ciudades y poblados en el interior del país. Aquí, como les digo, es algo que esto pues, se lo hayan inventado, ¿no? Aquí viene el tema de la edad que ustedes decían. 15% entre 18 y 25 años. 26% entre 26 y 35 años.
Entonces, si ustedes ven población joven, así por así decirlo, entre centennials y millennials, estamos hablando de un 41%, o sea, sí tenían una representatividad grande. Miren, 15%, 18 a 25, 26% entre 26 y 35, un 22% entre 26 y 45, un 15% entre 46 y 55 y un 21% entre mayores de 55. Preguntas y respuestas sobre la encuesta. ¿Cuál es el propósito de la encuesta? ¿Es acertado la encuesta libre entre sus mediciones? Aquí, debido a que la encuesta libre se realiza en varios momentos durante el proceso electoral, es capaz de registrar tendencias y cambios que le han permitido hasta ahora acercarse lo suficiente a los resultados reales el día de elección. Hasta el momento, ¿verdad? Ahí falló. ¿Es adecuada la estructura de la muestra? En la estructura de la muestra se toma como criterio básico el padrón electoral, pero también la incidencia del voto emitido en cada segmento. Se hace un muestreo por celdas, género, nivel socioeconómico y edad. ¿Qué más? ¿Qué medidas de seguridad y confidencialidad se toman? Etcétera. ¿Qué papeleta se utilizó? Ahí estaban todos, ¿verdad? Sobre la encuesta aquí tienen ustedes toda la información. Esta la pueden ustedes leer, ¿verdad? Por ejemplo, en el área metropolitana se citaron puntos de como Ciudad de Plata, Pinares del Norte, Gerona, Guajitos, Santa Rosita, Santa Catarina Pinula, San José Pinula, Chinautla, Mixco, San Raimundo, Amatitlán, Villanueva, Villacanales o San Miguel Petapa. En tanto, en la provincia se visitaron lugares como Cerchil, San Pedro Zacatepeques, Piedra de Fuego, El Salite, Suchal, en San Marcos, La Democracia, Puerto del Cielo, y ustedes pueden ver ahí todos los que están, ¿verdad? Así el 46% de los encuestados viven en el área rural, el 33% en el interior urbano y 21% en el área metropolitana. Otros datos de la encuesta, bueno, ¿qué más? Entonces por ahí, en lo que les mandé están los resultados que ya ustedes en algún momento conocen que aparecieron al final, ¿verdad? Entonces, yo les digo, esto de alguna manera traten ustedes de buscar algunos otros estudios y compararlos, ¿verdad? Yanina dice, en mi suposición fue por las áreas en las que se encuestó y el rango de edad en lo que se hizo la muestra. Sí, porque al menos yo sí conocía del candidato de Semilla desde el inicio de las propuestas. Sí, hay mucho joven que sí lo conocía, ¿verdad? En mi caso, yo no lo conocía. A mí me tomó de sorpresa en Lima, Perú. Andaba yo por Cusco, mejor dicho, por Cusco. En Cusco me tocó estar ese fin de semana y me quedé sorprendido, ¿verdad? Hasta ahí estuve más al tanto de lo que estaba pasando. Bien, ¿algún otro comentario? Si no, pues les dejo esa tarea de que vean la encuesta y comenten respecto a lo que pudo haber pasado con la pura intención de analizar la efectividad o no del muestreo, ¿verdad? El nivel de precisión o lo que pudo haber pasado en cuanto a margen de error. Voy a seguirles compartiendo la presentación. A ver. Después de hablar del tema de los vehículos, imagínense ustedes lo complicado que ha de ser contarlos todos. La única manera de hacerlo es hacerlo aleatoriamente. Por eso es que la población son todos los elementos y es muy difícil poderlos contar. Por la misma movilidad, así como se mueven los vehículos, así se mueven las personas, ¿verdad? De ahí el ejemplo que les daba en Lima, curiosamente, ¿verdad? Dos cosas que me tienen ahí en la historia con Lima, en el tema del censo que tuvieron ellos en el año 2017, y este año no con Lima, sino con Cusco, otra ciudad peruana, por el tema de las elecciones,
por tal razón no pude yo votar en la primera vuelta, ¿verdad? Don Ángel, adelante, por favor. Sí, licenciado. Dice que lamentablemente aquí en nuestro país pues no tenemos la seriedad para tenerla, o sea, me refiero a que no tenemos una seriedad de tomar una encuesta, ¿no? Porque fíjese que ese día de la encuesta la gente sale a pasear, se va a otros lados, entonces posiblemente el encuestador llega y no encuentra ninguno, entonces se va y se pierde esa muestra, diría yo, ¿no? Pero en otros países, pues lo que usted está comentando, pues sí debería de tomar estas medidas así el gobierno de que fuera algo que uno estuviera en su casa para que lo montaran y no doblemente como usted estaba diciendo hace rato, que una vez en su oficina y posiblemente en su casa, ¿va? Entonces ahí se tiene doble muestra, ¿va? O en otros casos, pues hay gente que no los encuestadores, he visto que a veces están cansados, solo medio llenan y ya lo pasaron y llenarlo así, porque yo he visto, llenarlo así, así hacemos y ya. Entonces yo creo que eso no es realmente el objetivo es hacer una estadística, o sea, un censo bien hecho, pues, pero como le digo, esos son tomas de decisiones ya políticas del gobierno, ¿va? Exacto, es algo que el Instituto Nacional de Estadística en algún momento lo debe de hacer, ¿verdad? Y vean que el trabajo del Instituto Nacional de Estadística es continuo, ¿verdad? Porque todos los meses se sacan indicadores como la canasta básica, ¿verdad? Los niveles de economía, el Producto Interno Bruto, son indicadores que el país, pues, los tiene basado en qué? Basado en el muestreo, porque no es posible poderlos contar a todos, ni poder tener un conteo de todos los productos, bienes y servicios que hay, ¿verdad? Entonces, se seleccionan algunos artículos y algunos lugares en los cuales se obtiene la información, ¿verdad? Así que eh, es complicado el fijar parámetros o medidas específicas que permitan en algún momento determinado el grado de precisión que en algún momento eh, el conteo de una población pudiera tener. Más en el tema del muestreo, pues se supone que como es hecho aleatoriamente, una vez usted designa en su planificación qué debe de hacer, sabe exactamente qué día, qué hora y en qué momento va a contar a alguien, ¿verdad? Tal vez han tenido ustedes la oportunidad, por ejemplo, yo alguna vez en algún centro comercial estaban haciendo alguna encuesta y se veía que los encuestadores o la encuestadora que estaba tenía su tablita y vi que, porque casualmente me senté a tomar un café por ahí, vi que dejaba pasar gente y no a cualquiera era el que seleccionaba y de pronto seleccionó a uno y de ahí pasó otra media hora y no seleccionó a nadie. Entonces cuando yo salí le digo, bueno, no me va a encuestar a mí. No, me dice, ya sé a qué número en algún momento debo de seleccionar. Entonces, se diseña de tal manera que eh, a las personas se les asigna un número, así como he hecho el sorteo aleatorio con ustedes, ¿verdad? ¿Qué hago? Que Excel me dé un número aleatorio. ¿Y qué hago con ustedes? Los números desde el 1 hasta el 80 que son, ¿verdad? Entonces, todos participan en el sorteo. Si yo quiero hacer una selección muestral de ustedes, basta con que los numere, le pida a Excel que me dé números aleatorios y entonces me voy a preguntarles a ustedes. De hecho, la intención de una caracterización de una muestra es esa, que yo pueda conocer a algunos de ustedes, porque conociendo a algunos de ustedes yo puedo conocer a la población completa. Entonces, de hecho, antes de seguir, quiero responderle a Bianca. Bianca, normalmente no grabamos las clases. No sé si alguno de ustedes las está grabando.
y se las distribuyan. Si es así, pues me dejan saber para yo compartirlas. Yo he grabado tan solo 1 o 2 clases y las he puesto a disposición de ustedes. La más reciente es la de los 10 casos de cálculo de probabilidades de la distribución normal, pero de ahí no tengo yo más clases grabadas, Bianca. Usted no sé si ha estado asistiendo a clases con regularidad o solo asiste eventualmente y tiene necesidad de tener las clases grabadas. Entonces, por favor, si alguien las tiene, le decimos, yo no tengo ningún inconveniente que las tengan, ¿verdad? Ni les regaño por no venir. Algunos, como hoy un compañero de ustedes que se excusó de no poder venir porque falleció un familiar, no me dijo si era muy cercano, pero ya para estar en ese tipo de duelos, pues alguien muy querido ha de haber sido y pues le entendemos, ¿verdad? Y así cada uno puede tener diferentes limitaciones para asistir a clases. Bueno, hay digamos que 2 tipos de muestras que pudieran existir. Una que es la que tratamos de darle rigor científico, que es una muestra totalmente probabilística, aleatoria o al azar. Dijimos que probabilística porque todos los elementos de la población tienen exactamente la misma oportunidad de ser seleccionados. En una clase de 80, todos tienen derecho a participar en el sorteo, a ninguno excluirlo, ¿verdad? Entonces es el elemento totalmente probabilístico, como lo tiene cualquier persona mayor de edad, de cualquier edad, en algún momento de ser seleccionado en el tema de la muestra, ¿verdad? Es aleatoria porque o utilizamos tablas de números aleatorios, utilizamos algún software, utilizamos Excel para saber exactamente y con anticipación el número de la persona o el número del lugar que exactamente vamos a ir, ¿verdad? Imagínense que si hay una comunidad que tiene 1000 casas, de esas casas, la favorecida con ir a llenar la encuesta fue la casa 42. Se va específicamente a la casa 42 a buscar a las personas que viven en esa casa, ¿verdad? No se buscó la facilidad que fuera la casa número 1 ni la 999 que estuviera al principio al final, sino la 42, por ponerles un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ese es el objetivo en algún momento de una muestra totalmente probabilística, aleatoria o al azar, que tenga esa opción de que cada elemento de la población puede ser seleccionado. No se excluye a nadie y se le da ese carácter de aleatoriedad. Y en algunos casos hasta al azar, pues, porque yo puedo tener los nombres de ustedes en una caja, en una bolsa, y los puedo revolver todo lo que pueda. ¿Y qué hago? Bueno, el quinto papelito que saque es el ganador. Entonces, entre un poco lo aleatorio, lo probabilístico o hasta el azar de hacerlo, ¿verdad? O voy a tirar un dado y el dado es un juego de azar y el dado si me dice que me sale un 1, el primero que saque es el ganador. Si me sale un 2, va a ser cuando saque el segundo. Y si me sale un 6, saco 5 antes y el sexto es el ganador. Entonces, ya yo decido previamente el carácter de aleatorio que pudiera esto tener. Y si la muestra es de selección de criterio o juicio, es algo eminentemente subjetivo cuando en el tema de las prácticas se ha decidido, ¿no? Para poder salir rápido, encuestemos a los que están más a la mano en la comunidad, ¿verdad? No nos pongamos en riesgo, es un juicio, es un criterio, no nos pongamos un riesgo de adentrarnos más en la población y de pronto hasta de perdernos, ¿verdad? Entonces es respetable el criterio, el juicio, el objetivo que esto pudiera tener. Los métodos de selección de muestras pueden ser simple, doble o múltiple, van a ser, dependiendo del lugar, una muestra, 2 muestras o múltiples muestras en un lugar, ya en cada estudio eso se define. Por la manera de elegir los elementos de la muestra, ya hemos hablado, que es el muestreo a juicio,
o no probabilístico, ese es el puro criterio, la pura decisión personal, mientras que en otros casos es basado evidentemente en la opinión de un experto, ¿verdad? Vamos a hablar también de medidas estadísticas. Si hablamos de un estadístico o estadígrafo, nos referimos a una medida estadística de una muestra. Entonces, si yo, por ejemplo, calculo, bueno, selecciono una muestra, digamos que en estos 1032 personas que se encuestaron, y obtengo un promedio de edad. Entonces, ese promedio de edad sobre esas 1032 personas de Guatemala se conoce con el nombre de estadístico o estadígrafo. Entonces, la edad promedio yo la obtuve a través de un estadístico o estadígrafo. Normalmente las medidas estadísticas de las muestras sí se pueden calcular. ¿Sí? Yo un promedio, una mediana, una moda, son medidas que yo sí puedo calcular. Los estadísticos o estadígrafos normalmente son medidas que sí se calculan. ¿Sí? Un promedio, una moda, una desviación estándar, cualquier medida, coeficiente de variación, cualquier medida obtenida en la muestra se puede calcular y el nombre que se le da es de estadístico o estadígrafo. Mientras que existen los parámetros. En el tema de los parámetros, hablamos que es una medida estadística de la población. Normalmente son tan grandes las poblaciones, o pueden ser inclusive hasta infinitas, que lo que hacemos es estimarlas. ¿Cómo hacemos para estimar la población? ¿Cómo hacemos para entender que la población del mundo pueden ser 8.000 millones? Por estimación, no por cálculo, ¿verdad? Se hace en estimación país por país, se va actualizando en función de las tasas de natalidad que pudieran haber y descontando aspectos como las tasas de fallecimiento o tasas de defunción que pudieran haber. Y así es como se actualiza la estimación país por país. Eso se conoce con el nombre de páramo. Entonces, las medidas estadísticas de la muestra son los estadísticos o estadígrafos. Esas se calculan, mientras que las medidas estadísticas de la población, dadas las dimensiones de la población, estas se estiman. Es una estimación la que se tiene, ¿verdad? Aquí viene una simbología básica. Digamos que lo que hacemos es separar, por un lado, para comprender que si encontramos un libro y en el libro tenemos una X barra, por ejemplo, la X barra, con tener la X barra nos referimos a una medida estadística de la muestra. ¿Sí? Mientras que si tenemos la letra griega mu, esta como MU, ven que es como una MU, la letra griega mu, nos referimos al promedio de la población. Así que si en un libro ustedes encuentran esta MU, es una medida estadística de la población, es un parámetro normalmente estimado, mientras que si encuentran la X barra, están refiriéndose a que es el promedio y es un promedio obtenido de una muestra. De igual manera, para la varianza, el S al cuadrado es un estadístico, es una medida calculada en función de la muestra, mientras que esta especie de G o 6 es la delta minúscula, letra griega delta minúscula al cuadrado, se refiere a la varianza de la población. De igual manera, la desviación estándar para la muestra es S, digamos que es lo que hemos estado acostumbrados a este tipo de medidas, ¿verdad? X barra, S al cuadrado, S y la N minúscula, para denotar todas las medidas relativas a la muestra. Es fundamentalmente estas cuatro, ¿verdad? X barra es promedio de la muestra. Letra griega mu es promedio de la población, parámetro. Y así tenemos cada una de ellas, ¿verdad? La diferencia entre la N mayúscula, que la N es
el 100% de elementos de una población, y la N es la muestra. Entonces, básicamente eso es lo que de alguna manera vamos a tratar de utilizar este tipo de simbología para entender con solo tener el signo cuándo es una medida tomada para la muestra y cuándo es una medida estimada para la población. Digamos que tenemos tres grandes objetivos a la hora de realizar un muestreo. Un primer objetivo es caracterizar una muestra. ¿Qué será esto de caracterizar? ¿Alguien quiere dar una opinión de caracterizar? ¿Qué significa caracterizar una muestra? O caracterizar, denme las características de otra persona. Cuando yo les pido, descríbame las características del lugar en el que está, o descríbame las características de su mejor amigo. ¿Qué suelen hacer ustedes? ¿Nadie quiere comentar nada? Ese es un objetivo del muestreo, caracterizar una muestra. Nadie quiere hablar. Yanina, por favor, adelante. Y después Ángel Moisés. Yanina, adelante. No lo oímos, Yanina. Jorge, adelante. Perdón, antes Moisés y después Jorge. Ángel. Pues las características, no sé si me escucha, Rick. ¿Perdón? ¿Me escucha? Ahora sí. Ah, permítame un segundo, Rick. Uh-huh. Es que lo que pasa es que tenía los audífonos, pero creo que así no me escucha. Ahora sí me escucha, ¿va? Ahora sí, ahora sí. Pues las características, Lick, yo digo que esas que usted está diciendo de una, como dijo, de una característica de una muestra, ¿va? Sí, ¿qué Debe significa ser, pues, caracterizar una muestra? ¿Qué significa caracterizar una muestra? Y les decía, bueno, denme un ejemplo de cómo ustedes utilizan el término caracterizar. O díganme las características de un amigo o de una persona a la que ustedes estiman mucho. sí, pues son las características, por ejemplo, de alguna persona son cómo actúa, cómo se viste, cómo es su forma de ser, ¿verdad? Eso sería de un individuo, pero no sé si también de las características que usted dijo de la muestra, pues deben ser siempre datos representativos y que no deben de tener, pues, los errores que hace un rato hablábamos, ¿va? De que pues uno lo mandan a encuestar a un lado y uno pues por X razón pues no llega, entonces usa otro lado, entonces yo creo que esos son errores que se manejan, ¿va? No sé, Lick, ahí ese debería mi comentario. Gracias, Ángel Moisés. Sí, sí tiene razón. El hecho de tratar de describir a una persona, ¿qué hace? Cuando yo le digo, descríbame a su mejor amigo. Eso sin que yo todavía lo conozca. Es cuando nos referimos a esto, por ahí pudiera ir. Janina había pedido antes la palabra que Jorge, pero se le trabó la computadora. Vamos a escuchar a Jorge y después le damos la palabra a Janina. Jorge, adelante. Buenas tardes, licenciado. Yo con lo que pregunta entiendo que se refiere a describir lo que distingue a un grupo entre otros. En este caso sería entre toda la población lo que distingue lo que es la muestra entre toda la población en particular, ¿no? Sí, Jorge, de alguna manera el encontrar aquello que la hace diferente, ¿verdad?
una de estas cosas no es como la otra, es diferente de todas las demás, diría la canción de Plaza Sésamo, ¿verdad? Menos en mi tiempo, así decía la canción, no sé si todavía sale. Janina, por favor, adelante, le escucho. Gracias, Lick. Disculpe, es que igual me tuve que conectar por el teléfono porque no me deja activar la computadora, el micrófono. Yo decía con lo de caracterizar una muestra, un significado parecido al de Jorge, pero tal vez especificándose a qué va dirigida cada característica. Entonces, la muestra sería más que todo para especificar un propósito y así se puede caracterizar cada muestra. Exacto. Gracias, Janina. Gracias a los tres, Jorge y Ángel, por apoyarnos en esto. En la medida en la que yo conozco a la perfección la muestra, con todo aquello que la hace diferente, con todo aquello que la hace ser lo que es, en la medida en la que yo conozco esa muestra, yo por inferencia estadística estoy conociendo a toda la población. Si yo selecciono elementos de la muestra de tal manera que sean representativos, ¿qué me van a reflejar? Que la población o que el resto de la población o que el resto del grupo que estoy analizando es muy parecido, no estoy diciendo son iguales, es muy parecido ese individuo a toda la población. Entonces, ese ha sido uno de los pilares fundamentales en el muestreo. Si yo obtengo de forma apropiada en edades, en posiciones, en ubicaciones, en gustos, en preferencias, una muestra y la investigo y le pregunto y la cuestiono en todo aquello que yo necesito saber, estoy yo literalmente conociendo la muestra, y si conozco a la muestra, conoceré a toda la población. Ese es un poco el sentido de caracterizar una muestra. Ya veremos en la próxima clase que fundamentalmente se trata de estimar parámetros poblacionales, porque ya hemos dicho, las medidas de la población no se pueden calcular dadas las dimensiones, dados los tamaños, o que las poblaciones pueden ser infinitas. Todo lo hacemos por inferencia estadística. Si yo calculo edades promedio en la muestra, yo infiero que esa edad promedio le puede aplicar a toda la población, ¿sí? Entonces, ese es como en el tema del control interno y la auditoría. Si yo revisé estas cuentas, mi muestra fue adecuadamente seleccionada, cumple y todos los atributos que en algún momento determinado pude haber validado, yo puedo inferir que todos los estados financieros o el resto de los estados financieros están apropiadamente descritos. Así que de eso se trata el tema de la inferencia estadística. Y toca en algún momento determinado la prueba de hipótesis. El tiempo se nos fue, se acabó la tarde, ya ni les di chance que se fueran antes a ver la antorcha, pero bueno, es 13 de septiembre, para sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos, de una independencia que pues fue el dejar de tributar a la corona española y tratar de dejar de pagar impuestos, digo yo, a la corona española, y que quedáramos en un dominio de un grupo de familias que de pronto todavía tienen la mayor riqueza del país. Sin embargo, nuestro nacionalismo, nuestro trabajo, nuestra inquietud de seguir haciendo lo propio cada uno en nuestra parte para que hagamos de nuestro país verdaderamente un país independiente, verdaderamente un país democrático, verdaderamente un país en el que se respeten los principios, los valores y se sea lo más ético posible. Así que un saludo afectuoso para todos ustedes en este 15 de septiembre. No tenemos clases el viernes por obvias razones. Dios mediante, nos vemos la próxima semana y feliz Día de la Independencia para todos ustedes. Que estén bien. Muchas gracias, licenciada. Igual que tenga un buen feriado. Muchas gracias, igualmente para ustedes.